Dice que él reconoce en las primeras líneas, dice, Dios, ciertamente Dios es bueno. ¿Quién no sabe que Dios es bueno? Tú y yo lo sabemos. Lo cantamos muchas veces. Dios es bueno. God is good all the time, dicen los americanos, ¿verdad? Dios es bueno. Pero cuando nosotros estamos declarando que Dios es bueno, hay alguien que también lo escucha. Y este viene y se presenta delante de Dios. Y seguramente Dios tal vez no dirá lo mismo que dijo de Job, pero por lo menos dice, ya viste a mi hijo, a mi hija, cómo me alaba. Amén, aleluya. Y viene este y le dice, ¿cómo no te va a alabar si no tiene ningún problema? Tiene buen trabajo, tiene buena casa, por lo menos tiene un buen apartamento, tiene trabajo, tiene sus deseos de otras cosas más grandes, pero tiene lo que necesita. Pero extiende ahora tu mano y verás si no blasfema en tu misma presencia. Quiere decir, eso es como cuando nosotros decimos en tu propia cara. Todos conocemos la historia de Job. Y este hombre dice que mantuvo su integridad aún cuando lo perdió todo. Luego se presenta otra vez y Dios vuelve a decir de Job, ¿no has visto mi siervo cómo era Job? Hombre temeroso, varón recto, dice. Temeroso, apartado del mal. Y el enemigo le vuelve a decir, piel por piel. Mira, es terrible, ¿no? Sí, Señor. Tiene una lengua venenosa. Sí, Señor. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su propia vida. Y ya conocemos la historia. Y el salmista aquí está reconociendo que Dios es bueno, como tú y yo muchas veces, y le cantamos y le adoramos. Y cuando estamos en la presencia de Dios, mi hermano, somos como Elías. Aleluya, aquel fuego cayendo. Hermano, viendo el fuego de Dios caer, ¿quién se va a quedar quieto? ¡Aleluya! ¡Santo! Pero ¿sabes qué? Después que cesa el fuego de Dios y cada quien va a casa, ahí es donde empieza la verdadera lucha. Ahí es donde vienen las malas noticias y te dicen las voces, ajá, con que me desafiaste, vas a ver cómo te va a ir mañana. Y vienen las malas noticias, pero ¿sabes qué? El que está confiado en el Señor, dice el Salmo 112, no tendrá temor de las malas noticias. ¡Aleluya, santo! Yo no sé cuántos tienen ya sus documentos, pero ¿sabes qué? Las noticias son muy malas en la televisión, en las redes sociales. La gente se está preparando para algo terrible. Quizá ni va a pasar tal cosa, pero la gente, el miedo la consume. Sí, Señor. Entonces, el salmista está aquí, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia. Cuidado con la envidia, hermano. Cuidado. ¿Sabes? La envidia es es desear aquello a lo cual nosotros no hemos sido llamados para tenerlo. O por lo menos, todavía no. Y él se dice que tuvo envidia. ¿De quiénes? Nada más y nada menos que de los arrogantes. El arrogante es aquel, hermano, que cree que no necesita de nada ni de nadie, mucho menos de Dios. Así es. Y aún dentro de la iglesia puede haber ese espíritu de arrogancia. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad, hermano? Aquí no hay. Dice, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Pastor, ya no quiero más estar aquí en la iglesia, Señor. Pero ¿por qué hijo? ¿Por qué hija? No.
Aquí estoy en los ayunos, aquí estoy en las vigilias, aquí estoy en los cultos, aquí estoy toda la semana, aquí estoy sirviendo y parece que nada me sale bien. Cuanto más y más sirvo a Dios, pareciera que el que no le sirve a Dios, viera cómo está de próspero. Oh, hermano, porque el impío es prosperado. Pareciera que a veces el impío tiene más prosperidad que los mismos hijos de Dios. ¿Sí? Por eso debemos de tener mucho cuidado con el tema de la prosperidad. Porque el tema de la prosperidad es algo integral. El tema de la prosperidad, mi hermano, no es solamente dinero. Es más que eso. Es más que eso. Y él dice que vio que los impíos son prósperos. En el aspecto, lo vio desde la perspectiva económica, desde la perspectiva material. Porque parecía que a él nada le salía bien. Mira lo que dice. Porque no tienen congojas por su muerte, sus emociones. Pareciera que nosotros, hermano, cuando pasa algo en la iglesia nos duele. Y a la gente allá afuera le resbala. Se murió, se murió. No sienten congojas por su muerte, dice. Parece que su vigor está entero. Y tú estás ahí orando, ayunando, vigilando, constantemente buscando la presencia de Dios, sirviendo, y parece que todo te sale mal. Señor, aquí hay un problema. ¿Qué está pasando? Aleluya, santo. ¿Por qué el impío está mejor que yo? No es que esté mejor, solamente tiene dinero, hermano. Aleluya. No está mejor que tú y yo. Y mira, y dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Todo lo que se les antoja, lo tienen. Y tú, Señor, ¿cuándo, Padre? Ese carro ya me va a dejar tirado, pero no te ha dejado tirado. Sí, Señor. Mira, los israelitas caminaron ¿cuántos años en el desierto? 40 años. ¿Cambiaron de zapatería? No. ¿Verdad que no? ¿Cambiaron de boutique de ropa? No. ¿Verdad que no? Dice que las sandalias, dice que sus ropas crecían conforme ellos iban creciendo. Aleluya. Yo quiero ver esos milagros. Yo quiero ver esos milagros, hermano. Yo quiero ver cómo Dios obra. Es que, hermano, vivir por fe es eso, ver la mano de Dios. Y dice que el salmista dice, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Wow. Mira el verso 12 que dice, he aquí estos impíos, ¿qué dice? Sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. No se complican la vida. Sin ser turbados del mundo, ¿alcanzaron qué? Riquezas. ¿Por qué crees que se habla mucho de las riquezas? Jesús no habló de las riquezas. Yo no encuentro un solo pasaje donde Jesús esté disertando un tema sobre que tú tienes que ser rico, que tú tienes que ser millonario. En ninguna parte. Más bien él dijo a aquel joven rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Aleluya. Difícilmente, no está diciendo imposible, pero difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ay, bendito. Yo siempre dije, Señor, en verdad que alguien dijo, si Dios quisiera hacernos millonarios, a todos fuéramos millonarios. Pero entonces, ¿quién trabajaría para los millonarios? Y entonces, el enemigo le está enfocando la vista al salmista por este lado, desenfocándole del verdadero enfoque que es Cristo Jesús.
nuestra verdadera riqueza. Amén, aleluya. Esa es nuestra verdadera riqueza. Sí, Señor. Esto aquí va a perecer. Sí, Señor. Esto aquí se va a terminar. Aleluya. Hoy te puedo estar hablando y mañana me pueden estar velando. Es verdad. Hermano, así es la vida. Y dice el salmista, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Ahora mira las palabras del salmista. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ay, hermano. Santo. Pastor, no, pastor. Yo no quiero saber ya de ministerio. En vano he estado aquí, pastor, sirviendo. En vano he estado aquí sirviendo, limpiando. En vano he estado haciendo todo lo que hago. Mira lo que dice el salmista. Verdaderamente en vano, ¿qué? He limpiado mi corazón. Ay, Dios mío. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado, ¿cuánto? Todo el día.